El agua del cubo seguía caliente cuando Jimena se detuvo en medio del pasillo, sintiendo cómo se le cortaba la respiración. De esa puerta entreabierta al final del pasillo de invitados salió un grito ahogado, débil, insistente, casi suplicando ser ignorado. Se acercó despacio, el paño húmedo goteando entre sus dedos temblorosos. Dentro de la habitación, voces susurraban, y entonces, una frase dichada con frialdad: «No puede presentarse antes de la boda». La señora de la limpieza dio un paso atrás. El sonido de su propia respiración le parecía demasiado fuerte. El olor a desinfectante cítrico se mezclaba con algo que no podía explicar. Una sensación pesada, como polvo escondido en una alfombra cara. Era diciembre en Guadalajara. La mansión Castañeda brillaba con guirnaldas rojas, luces doradas y el dulce aroma del ponche que hervía en la cocina. Dentro, los preparativos para la boda más comentada de la temporada estaban en pleno apogeo. Leonardo Castañeda, heredero de la fortuna del agave, se casaría con Isadora Valdés, una joven hermosa de la capital. Pero nadie imaginaba lo que se escondía tras ese vestido blanco. Jimena, con un uniforme limpio y con una expresión cansada, vio lo que nadie vio, y lo que estaba a punto de descubrir podría destruir a toda una familia. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. No todas las mentiras se cuentan con palabras, y hay silencios tan bien ensayados que pueden matar más que un grito. En esa mansión rodeada de flores y lujo, había algo oculto, algo pequeño, frágil y que respiraba. Un secreto que lloraba suavemente tras una puerta cerrada con llave, mientras todos brindaban por el amor. Un bebé olvidado, un heredero engañado y dos mujeres dispuestas a sacrificar cualquier inocencia para mantener una farsa brillando bajo las luces del altar. Pero una señora de la limpieza lo vio. Una mujer sencilla, con manos callosas y alma limpia, vio lo que nadie quería ver, y el día que bajó las escaleras de la mansión con ese bebé en brazos, fue el mismo día en que todo se vino abajo. Si alguna vez te has sentido ignorado, si alguna vez has llevado verdades que nadie quería oír, esta historia es para ti. Si puedes, apoya a esta señora de la limpieza que tuvo el valor de hacer lo que muchos no harían. Deja tu like, suscríbete, quédate aquí con nosotros, porque cuando el mundo cambia de opinión, es la voz del pueblo la que mantiene la verdad en pie. Isadora llegó a la mansión Castañeda como si flotara. Su cabello oscuro recogido en un moño bajo, su postura recta como si hubiera estudiado en una escuela de monjas. Su vestido ligero, sin una sola abolladura. Cuando entró por la puerta principal, incluso los guardias de seguridad bajaron la mirada. Sonrió, pero esa sonrisa tenía la precisión de una hoja recién afilada. Todo en ella era demasiado elegante, demasiado rígido, demasiado impecable. Jimena, con un delantal blanco y un cubo en mano, observaba desde la esquina. Fingiendo limpiar el pie del pasillo, notó que Isadora no miró a nadie a los ojos durante más de 2 segundos. No un saludo a los cocineros, ni un gracias a los asistentes. Solo palabras dulces para quienes importaban. Sabía exactamente quién merecía su amabilidad y quién ni siquiera merecía su desprecio. En los días siguientes, la mansión entró en ritmo de fiesta. Cada mañana llegaban camiones con flores, muebles temporales, cajas de cristales importados. La boda estaba programada para dentro de 4 semanas, y Leonardo, joven, apuesto, heredero directo de don Ramiro Castañeda, parecía encantado con la novia. Caminaba ligero, feliz, distraído. Todos decían, es perfecta para él, todos menos uno. Jimena trabajaba en la casa desde que tenía 17 años. Había limpiado esa escalera después de funerales, bautizos, nochevieja y traiciones familiares. Conocía cada sonido de los escalones de madera, cada crujido de las viejas bisagras.
Y ahora, con 49 años, bastaba con una mirada para saber cuándo un alma mentía. No tenía pruebas, pero algo en la presencia de Isadora ponía la piel de gallina, como cuando entras en una habitación limpia, pero hueles a moho escondido en las paredes. Un sentimiento que no se puede explicar, pero tampoco se ignora. El miércoles de la segunda semana llamaron a Jimena para reorganizar el armario de Isadora. La novia estaba fuera, paseando con su suegra. Cuando abrió las puertas del armario, la señora de la limpieza se encontró con una fila de ropa de diseñador, maletas grandes aún medio cerradas y frascos de perfume recién abiertos. Todo en su sitio, pero sin alma, un armario montado como escaparate. Mientras doblaba una bata de seda en el fondo del cajón, sintió algo rígido oculto entre la tela. Era una pequeña botella de plástico, etiquetada con cartas médicas. Ungüento curativo, uso posparto, Clínica Santa Luz, CDMX. Jimena permaneció inmóvil, la mano apretando el tubo aún frío. La fecha del paquete indicaba que se había comprado hace menos de un mes. Por un segundo, el sonido del mundo se desvaneció. La luz que entraba por la ventana parecía más blanca, casi fría. El silencio del armario se convirtió en un peso en mi pecho. Miró a su alrededor y luego guardó el frasco en el bolsillo del delantal, con el cuidado de alguien que sostenía dinamita. ¿Por qué esconder algo así?, susurró para sí misma. Aquella noche, tumbada en su pequeña habitación al fondo de la mansión, Jimena miró al techo e intentó entender qué significaba eso. Estaba cansada, le dolían los pies, pero su corazón no le permitía dormir. Un pensamiento martillado. Ninguna mujer lleva un ungüento posparto a casa de su futuro marido, sin llevar un secreto. Recordaba las palabras de su madre, pronunciadas cuando aún era niña en el campo de Jalisco. Cuando las mentiras son demasiado hermosas, hija mía, puedes estar segura de que has venido a tapar un agujero feo. Y fue en ese momento cuando sintió, algo iba mal. Muy equivocado. Jimena no era curiosa por naturaleza, pero era observadora y discreto. Sabía cómo ser invisible, y esa era su mayor fortaleza. Durante los días siguientes, empezó a caminar más despacio por los pasillos, a escuchar atentamente las conversaciones murmuradas, a notar las veces en que Isadora desaparecía. Con cada detalle crecía la intuición. La novia evitaba cualquier tema sobre niños. Cuando alguien de la familia bromeó diciendo «queremos ver a los nietos pronto», ella sonrió y cambió de tema. Y una mañana, Jimena vio a su futura suegra, doña Yolanda, intentar servirle un té de hoja amarga, una tradición familiar para la fertilidad. Isadora se negó con una risa nerviosa, diciendo que tenía problemas digestivos. Pero fue un domingo por la tarde cuando Jimena estuvo segura de que no estaba loca. Mientras pulía el suelo de la biblioteca, vio a Isadora cruzar apresuradamente el pasillo con su madre a su lado. Los dos susurraron algo, y la última frase que Jimena pudo oír fue «Si alguien se entera, ya sabes qué hacer». En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Jimena. Se detuvo, se apoyó en la pared y sintió un dolor profundo, no en el cuerpo, sino en el alma. Era un tipo de dolor que no tiene nombre. El dolor de ver una injusticia gestarse, sentir cómo el miedo crece en tu estómago y saber que nadie te creerá, porque solo eres la señora de la limpieza. ¿Cuántas veces mujeres como ella han visto al mal esconderse tras una sonrisa rica y verse obligadas a tragar en silencio? ¿Cuántas verdades se pierden cada día porque salen de la boca de quienes nadie oye? Si esto alguna vez te ha pasado, si alguna vez ignoraron tu palabra solo porque llevabas uniforme, comenta aquí, creo, me conmovió, lo he vivido. Es importante saber que no estamos solos, pero lo que Jimena aún no sabía es solo que esa botella de pomada era solo la primera pieza de un puzzle malvado, y cuando apareciera la siguiente pieza no habría forma de fingir que no pasaba nada.
¿Quién, al fin y al cabo, era Isadora Valdés? ¿Y qué o quién intentaba ocultarlo? La tela se deslizó sobre el pedestal de mármol en la segunda planta, pero los oídos de Jimena estaban fijos en las voces que venían del final del pasillo. Era temprano por la tarde y apenas había nadie en ese piso, solo ella arrodillada en silencio, y dos sombras de pie frente a la habitación de invitados, Isadora y su madre, Verónica Valdés. El tono de la conversación era bajo, pero algo en el nerviosismo de las palabras atravesaba las paredes como un cuchillo. «Nadie puede saber que está aquí», dijo Verónica, con la voz cortante. Isadora respondió apresurada. «Después de la boda encontraremos la manera, mamá. Solo necesitamos unos días más». La frase cayó como un rayo en los oídos de la señora de la limpieza. Se quedó paralizada un segundo, sin respirar, sintiendo su corazón latir como un tambor dentro del pecho. ¿Quién estaría escondido allí? ¿Y por qué? Jimena no se movió. Permaneció inmóvil, fingiendo concentrarse en limpiar, pero con la mirada atenta al reflejo del espejo lateral que mostraba el movimiento de ambos. Cuando entraron en la habitación y cerraron la puerta, Jimena se levantó lentamente, con las rodillas quebradas. Bajó las escaleras en silencio, pero su mente ya estaba en llamas. Las piezas empezaron a encajar de una forma inquietante. La pomada oculta, la incomodidad de Isadora con los niños, la negativa a beber alcohol en fiestas, siempre diciendo que no quería salirse de la raya. Y ahora esta frase, que está aquí, recordó algo que la había hecho extraña semanas atrás. Cada noche, alrededor de las 10, Verónica salía de la mansión por una puerta lateral con una bolsa de tela. Volvió aproximadamente una hora después, siempre jadeando y con las manos temblorosas. Nadie le preguntó nunca a dónde iba, y Jimena, como siempre, fingía no ver. Pero ahora, todo ganaba otro peso. Esa misma noche, cuando todos ya estaban en las habitaciones, Jimena apagó las luces del pasillo y se puso las zapatillas silenciosas que llevaba para limpiar sin ser vista. Cruzó la zona de lavandería, pasó por el jardín lateral y caminó hasta la puerta trasera de la mansión. A lo lejos, vio a Verónica cruzando el patio con la bolsa en el brazo. La mujer seguía un estrecho camino de piedra que conducía a la antigua casa de invitados, un pequeño edificio con balcón y ventanas cerradas que rara vez se usaba. Jimena esperó 2 minutos. Luego, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, siguió el mismo camino, caminando ligero como una sombra. Cuando se acercó al edificio, vio que las luces de la habitación estaban encendidas. La ventana principal tenía las cortinas corridas, pero un rayo de luz se escapó por una rendija en la contraventana. Apoyó la cara allí, respirando despacio, intentando escuchar. Silencio, solo el ruido de un mueble arrastrándose. Y entonces, el sonido que hizo que todo se detuviera. Un llanto, bajo, sofocante, pero claramente un bebé. Jimena dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada. Miró a su alrededor, buscando otra explicación. Pero ese sonido era inconfundible. Un pequeño lamento rítmico y desesperado. Dentro de esa casa de invitados había un niño. Se le cerró la garganta. La escena parecía imposible. ¿Qué haría que un bebé estuviera escondido en ese lugar mientras todos en la casa celebraban una boda de lujo? Pensó en entrar, pero la puerta estaba cerrada con un candado por fuera. Las ventanas estaban todas pegadas con cerraduras viejas, y allí, en el pequeño tendedero del jardín, vio 2 pañales húmedos colgados. Estaban hechas de una tela sencilla, manchadas, sin el olor a jabón. Jimena no lloró, no gritó. Se quedó allí unos minutos, con la mirada fija en la puerta de la casa de invitados, escuchando cómo ese llanto desaparecía lentamente,
como si la niña hubiera sido mecida de nuevo en silencio. Era como escuchar el alma de alguien siendo olvidada en la oscuridad. Volvió a la mansión despacio, con el rostro tenso y la respiración agitada. Se sentía pequeña, pero al mismo tiempo atrapada por algo más grande que el miedo. En la cocina estaba sentada sola, con las manos sobre las piernas. Era tarde. Fuera, los grillos cantaban y las luces de Navidad parpadeaban como si todo estuviera en perfecto orden. Pero ella lo sabía, lo había visto, y una vez que lo ves, no hay forma de dejar de verlo. ¿Por qué iba a esconderse un bebé? ¿De quién sería ese hijo? ¿Y por qué Isadora, la futura esposa del heredero de la familia, parecía tan desesperada de que él no se presentara antes de la boda? La verdad empezaba a formarse como una nube oscura en el horizonte, y Ximena, con su aguda intuición, sabía que solo estaba tocando la superficie de algo mucho más profundo. Pero, ¿qué había exactamente dentro de esa casa de huéspedes? ¿Y por qué alguien escondería un bebé en el patio trasero de una de las familias más poderosas de Guadalajara? A la mañana siguiente, cuando el cielo aún tenía ese tono grisáceo típico del invierno en Guadalajara, Ximena salió temprano para barrer el área exterior, como estaba en la lista de tareas. Pero solo era una excusa. Lo que realmente quería era acercarse de nuevo a la casa de invitados, ahora con más calma y luz del día. Llevaba una bolsa de basura y un paño húmedo en la mano, disfrazando su intención con gestos ordinarios. Cuando se acercó a la puerta de la casa, vio que el candado seguía allí, firme, brillante, demasiado nuevo para un edificio olvidado. El broche era grueso, de esos que guardan más que madera, guardan secretos. Ximena se agachó como si fuera a recoger una hoja caída y vio, junto al balcón, algo que no debería estar allí. Una bolsa negra entreabierta, escondida entre plantas y un jarrón roto. De dentro se escaparon toallitas húmedas usadas, pañales desechables mal cerrados y la tetina de un biberón con leche tallada. El olor era agridulce, fuerte, como una mezcla de leche agria y jabón. Eso no era basura cualquiera. Era la rutina oculta de alguien que vivía dentro, alguien muy pequeño. Con manos firmes, Ximena ató la bolsa y la llevó al punto de recogida como si no hubiera visto nada. Pero por dentro, su corazón latía como nunca antes. Ese día, por primera vez en años, se equivocó en la secuencia de limpieza del comedor. Cuando se dio cuenta, ya había empezado a depilarse sin recoger primero las almohadas. La cabeza no estaba. Estaba atrapado en esa puerta cerrada. Y como si el destino supiera lo que sentía, las presiones empezaron a intensificarse. A última hora de la tarde, la ama de llaves, doña Lupe, una mujer seca y devota de Verónica, se acercó con un papel en la mano. La señora Verónica pidió reorganizar vuestros horarios. A partir de hoy, solo te encargarás del ala principal de la casa. No hay que ir al fondo. Ximena simplemente asintió, con el paño aún en la mano. Pero por dentro sintió el grito alerta. Estaba claro, intentaban alejarla. Verónica lo sabía, o al menos sospechaba que ella había visto algo. Esa misma noche, mientras todos cenaban, Verónica cruzó el pasillo hacia la cocina y se detuvo junto a Ximena. Sonrió con los labios, pero sus ojos seguían fríos. Cuida mejor lo que ves y lo que oyes, señora Ximena. La curiosidad a veces retrasa la vida de los demás. La señora de la limpieza no respondió. Simplemente bajó la cabeza y volvió a lavar los platos. Pero su alma estaba en alerta. En los días siguientes, el ambiente cambió. Sintió las miradas en el rincón, los susurros, las pruebas de confianza. Doña Lupe empezó a hacer demasiadas preguntas sobre su agenda. El cocinero, que antes le ofrecía pan fresco, apenas intercambiaba palabras. Estaba claro, Verónica se aseguraba de que Ximena se mantuviera alejada. Pero lo que no sabían era que cada obstáculo hacía que la señora de la limpieza se volviera más firme.
porque si intentaban ocultarlo de la verdad, era porque la verdad era demasiado grande para ignorarla. Jimena empezó a observarlo todo con más atención. Se dio cuenta de que Verónica llevaba la misma bolsa todas las noches, pero ahora cambiaba los horarios. A veces se iba antes, a veces más tarde, como si quisiera confundir a quien la estuviera mirando. También notó que Isadora estaba más tensa, hablaba menos con Leonardo y pasaba más tiempo encerrada en su propia habitación, evitando incluso a su familia. Y un viernes por la mañana, mientras recogía ropa del tendedero de la empleada doméstica, Jimena vio el móvil de Verónica vibrar sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó un segundo y pudo leer una notificación rápida antes de que se apagara la luz. Farmacia San Ángel, su pedido de recién nacido está disponible. El mundo pareció girar. Jimena cerró los ojos un momento y sintió que el aire desabanaba. Era real, todo era real. El bebé existía, y trataban a un ser humano como un secreto. Esa noche, al cerrar la puerta de la colada, la señora de la limpieza se detuvo un segundo. A lo lejos, en dirección a la casa de invitados, las luces volvieron a encenderse. El frío del amanecer le golpeó la cara, pero no se movió. Se quedó allí, mirando esa casita cerrada y preguntándose qué más habría escondido entre esas 4 paredes. ¿Y qué, después de todo, haría Verónica Valdés? ¿Y si se diera cuenta de que su mayor amenaza era precisamente la mujer invisible a la que intentaba silenciar? El sol aún estaba bajo cuando Jimena cogió la regadera metálica y fue al jardín trasero. La hierba húmeda brillaba con la luz dorada, y el aire olía a tierra húmeda con jazmín recién abierto. Era una mañana tranquila, de esas que en cualquier otra casa traerían paz. Pero allí, la mansión Castañeda mantenía silencios demasiado pesados. Jimena se acercó lentamente a las plantas que bordeaban la casa de huéspedes. Mientras mojaba los arbustos con movimientos ligeros, algo llamó su atención. Detenido. Se quedó quieto un momento. El sonido era débil, pero inconfundible. Un contratiempo. No era el sonido de un animal, ni de una máquina. Era humano, pequeño. Sujetó la regadera con fuerza, sintiendo el agua correr por su puño. El llanto venía de dentro de la casita, bajo, rítmico, como si reclamara el mundo desde dentro de una prisión. Era el mismo sonido que había escuchado días antes, pero esta vez más claro, más real. El bebé estaba allí. Dio 2 pasos atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Ese niño no era imaginación, era un hecho, y se mantenía oculta como si fuera una mancha que nadie podía ver. Más tarde, cuando la llamaron para limpiar la suite de invitados donde dormía Isadora, apareció algo aún más inquietante. En la cesta de toallas sucias del baño, entre sábanas arrugadas y fundas de almohada de satén, Jimena encontró una manta de niños. Estaba doblada descuidadamente, como si la ocultara con prisa. Cuando la recogió, el olor agrio invadió sus fosas nasales. Leche cortada, orina seca, sudor infantil. Ese tipo de olor que solo quienes han cuidado de un niño reconocen desde lejos. Jimena sujetó la manta con ambas manos. Era pequeño, azul claro, con bordes desgastados y una mancha marrón en la esquina. Durante unos segundos se quedó allí, en medio del baño de mármol, sintiendo un dolor profundo asentarse en su pecho. ¿Cómo podía alguien fingir que nada de esto existía? Y lo peor, ¿quién era el padre de ese niño? Salió de la habitación más cargada de lo que entró. Y cuando volvió a la despensa, encontró una hoja de papel rota sobre la mesa de la ropa. Alguien lo había tirado, pero la parte superior de la página era visible. Estaba escrito a mano con prisas, quizá con rabia. Las palabras temblaban. Él es la única amenaza. Tenemos que deshacernos de esto antes de la ceremonia. La hoja temblaba entre los dedos de Jimena. Ahora lo sabía.
Estaba seguro, se enfrentaba a algo mucho más serio que un secreto familiar. Eso fue un intento de borrar una vida. Se sentó en el pequeño banco junto a la lavadora. El olor a detergente llenaba la habitación, pero no lograba aliviar el nudo en su estómago. El uniforme aún húmedo se le pegaba a la espalda. Sus manos estaban sucias con la verdad ajena, y su conciencia era ahora un campo de batalla. Respiró hondo. Miró la pared blanca y vacía, y allí, sola en esa habitación fría, dejó que su cuerpo se relajara un momento. Era como si llevara un peso que nadie veía, una carga que ninguna otra alma en esa casa se atrevería a llevar, pero no tenía elección. Y si estás aquí, ahora, siguiendo esta historia, conmovido por este silencio, por este dolor invisible, si sientes que alguna vez has tenido que tragar la verdad mientras todos los demás giraban la cara, así que deja un like, suscríbete, porque para quienes viven en lo invisible, un gesto de apoyo es como una mano extendida en la oscuridad. Ximena se secó las manos con el dobladillo del delantal y se levantó. No podía parar. Ahora cada detalle era la prueba. En las ventanas de la mansión, colgadas como cortinas de teatro, las apariencias seguían siendo impecables. Los invitados ya empezaban a confirmar su presencia en la boda. Los vestidos estaban siendo ajustados. Los camareros practicaban cómo servir champán francés sin derramar ni una gota. Pero tras esa cortina, oculta en la sombra del deseo y la conveniencia, lloraba un bebé. Y una pregunta gritada en el pecho de Ximena como una campana en un día de procesión. ¿Qué harían con ese niño? Cuando se dijo el sí en el altar, el sol ni siquiera había calentado las baldosas de la cocina cuando Ximena encontró algo extraño dentro de la bolsa de tela que siempre dejaba colgada en la despensa. Solo estaba allí para coger los guantes de goma, como hacía cada mañana, pero al abrir la cremallera sintió algo que no debería estar allí. Era un sobre blanco, sin remitente, sin marca, gruesas, pesadas. Cuando la abrió, el olor a tinta fresca subió junto con la sorpresa. Notas pesadas, atadas con elástico, y una pequeña nota, escrita con letras fuertes: «No te metas en esto, ocúpate de tus asuntos». Le temblaban las manos. Por un segundo, todo el cuerpo se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera huir antes que ella. Las palabras danzaban en su cabeza como una amenaza. Miró a su alrededor, intentando entender si alguien la observaba, pero la habitación estaba vacía. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Se acercó a la esquina de la despensa y se sentó en el banco de madera contra la pared. Sostenía el sobre en su regazo como si fuera veneno. El dinero brillaba bajo la tenue luz del techo, pero ningún resplandor podía calentar la sensación que sentía en el pecho. Era como si compraran su dignidad, su alma, su verdad. Poco a poco, las lágrimas se le formaban en los ojos. Rezumaban sin hacer ruido, mojando el delantal destartalado que llevaba años puesto. Allí, sola, en esa habitación sofocante con olor a vinagre y detergente para la ropa, Ximena se sentía tan pequeña como en su infancia. Recordaba el salto, desde las calles de barro donde creció, desde la siempre torcida puerta de la casa de la tía Mariana, desde la ausencia de su padre que nunca volvió, y el dolor que aprendió a tragar de niña. La tía Mariana dijo con voz ronca: «La verdad tiene un alto precio, chica, pero el silencio cuesta almas». Y ahora lo entendía. Ahí estaba el precio del silencio, literal, empaquetado en un sobre. Pero ¿cuánto vale el grito de un niño oculto? ¿Cuánto vale la paz de un bebé encerrado tras una puerta, como si fuera un error borrarlo? Ximena apretó la nota con fuerza y luego la partió en 4 partes. La tiró a la bolsa de basura como si estuviera enterrando un pacto oscuro. El dinero lo envolvió en un paño de cocina y lo guardó en el fondo del armario de productos de limpieza. No porque pensara en usarlo,
pero porque sabía que era una prueba. Respiró hondo, miró al techo y susurró como una oración: «No me quedaré callado». Se levantó despacio, secándose la cara con el puño. El suelo de la despensa parecía ahora más firme, como si cada paso que daba fuera un manifiesto. Sabía que al rechazar ese dinero estaba cruzando una línea invisible. También sabía que ahora estaba en el centro de todo. Ya no era solo una observadora, era una pieza que intentaban desmontar. Pero ¿quién enviaría ese sobre? ¿Isadora? ¿Verónica? ¿O algún cómplice que actuara en las sombras de la casa, asegurándose de que el secreto permaneciera enterrado hasta la boda? La única certeza de Jimena era que cuanto más intentaban comprar su silencio, más cerca estaba de la verdad. Y si esas mujeres sabían lo suficiente para temerla, quizá era hora de que descubriera exactamente qué querían ocultar tanto, porque detrás de ese dinero sucio había una confesión muda. Pero ¿estaba Jimena lista para encontrar lo que aún no se atrevía a imaginar? La noche cayó sobre la mansión Castañeda como un pesado manto de silencio. Las luces de la biblioteca estaban encendidas, filtradas por las cortinas doradas que parpadeaban ligeramente con la brisa. Era una habitación rara en la casa, donde los ruidos del mundo parecían respetar la madera vieja, los libros silenciosos y los retratos en sepia colgados en las paredes. Allí, entre historias pasadas y copas de cristal, Leonardo Castañeda, el heredero de todo, estaba sentado solo frente a la chimenea apagada, removiendo distraídamente el té que se enfriaba en su taza. Jimena entró con pasos ligeros, equilibrando una bandeja con galletas y una tetera de plata. Cabeza baja, como siempre, pero los ojos atentos, como nunca dejaban de serlo. «Puedes dejarlo aquí, Jimena», dijo sin alzar la voz. «Gracias». Dejó la bandeja sobre la mesa de centro e hizo un gesto para irse, pero algo en su entonación la llamó la atención. Era un cansancio diferente, no física, era algo que vivía más profundo. Leonardo miró por la ventana. Respiró hondo. «¿Sabes? A veces miro todo esto y me pregunto si es real, o simplemente una obra de teatro». Jimena guardó silencio. Sabía que era mejor no decir nada cuando un hombre rico decide hablar sinceramente. «Isadora», continuó removiendo el té, «hay momentos en los que parece que no está aquí. El cuerpo, sí, pero la mirada, lejos, como si viviera otra vida. Y su madre, entonces, esa mujer me pone la piel de gallina, siempre sonriendo demasiado, pero los ojos, sus ojos me observan, como si yo fuera el problema». Jimena tragó saliva. «Pero quizá está en mi cabeza», añadió, riendo avergonzado. «Quizá estoy inventando fantasmas». Pensó en responder, decir que los fantasmas existen, sí, y que no siempre llevan sábanas. A veces llevan vestidos caros y perfume francés. Pero se contuvo. Necesitaba pruebas. La intuición no derriba la máscara de las personas poderosas. Ella simplemente asintió y se fue en silencio, pero algo en su pecho se iluminó. Leonardo empezaba a ver las grietas. Quizá con el tiempo él descubriría de qué ya estaba segura. Lo que Jimena no esperaba era lo que vendría horas después. A la mañana siguiente, Isadora bajó corriendo las escaleras, con el pelo suelto y los ojos llorosos. El maquillaje manchado mostraba que algo no estaba bajo control. Cruzó el salón principal como un huracán, y al ver a Jimena arrodillada limpiando el mármol, señaló furiosamente con el dedo. «¡Tú!», gritó. «¿Dónde están mis cosas? Has estado rebuscando en lo que no deberías». La habitación se detuvo. La cocinera salió de la despensa. Los guardias de seguridad pusieron los ojos en blanco e incluso doña Yolanda apareció en lo alto de las escaleras, frunciendo el ceño. Jimena se levantó despacio, secándose las manos en el delantal. Sus ojos firmes, su cuerpo erecto, como si ningún dolor pudiera doblarla ya. «Limpiaré la casa, señora, no la conciencia de los demás». El silencio que siguió dolió más que el grito.
Isadora intentó responder, pero las palabras no salieron. Giró la cara y subió las escaleras dando golpes fuertes. Jimena respiró hondo. Temblaba por dentro, pero nadie se dio cuenta. Continuó su labor con la dignidad intacta. Cada movimiento de la tela en el suelo era una respuesta. No necesitaba gritos. Su firmeza venía de la verdad que llevaba. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que el corazón se te aprieta, si esta historia despierta algo dentro de ti, no te rindas ahora, porque el momento más memorable aún está por llegar. A veces es en el silencio de una señora de la limpieza donde la verdad grita más fuerte. Y esa misma tarde, mientras recogía basura de la oficina de Verónica, algo cayó de la cesta. Un recibo doblado por la mitad, con el nombre de una clínica psiquiátrica en Tlaquepaque. El paciente, un nombre que no conocía, pero el apellido era Castañeda. ¿Qué significaba ese artículo? ¿Y por qué alguien de su propia familia sería mantenido en secreto junto con ese bebé? La noche era húmeda cuando Jimena salió discretamente por la puerta lateral de la mansión, escondiendo en el bolsillo de su delantal una nota doblada 3 veces. Las palabras, escritas con pluma azul y letra temblorosa, habían sido dejadas en la cesta de pan por alguien que conocía bien los caminos ocultos de esa casa. La nota solo decía: «Nos reunimos en el viejo mercado, detrás del puesto de flores». Fue allí con el corazón latiendo deprisa, sus pasos firmes contra la acera irregular del barrio. La ciudad dormía en silencio, pero dentro de ella todo gritaba. Detrás del puesto de flores, bajo el toldo desgastado por la lluvia y el clima, estaba Lupita. Ahora tenía el pelo teñido de blanco, la blusa desvaída y las manos que aún olían a canela y limón. «Sabía que en algún momento lo buscarías», dijo ella sin rodeos, «y sé que estás viendo lo que nadie quiere ver». Lupita había sido la cocinera de la familia durante más de 20 años, hasta que fue despedida de la noche a la mañana sin explicación. Dijo que en la semana en que la despidieron, escuchó gritos que venían del ala trasera, vio a Verónica Valdés comprando pañales en un mercado remoto, y el último día tuvo una tensa discusión con Isadora, pero nunca logró entenderlo todo. Solo guardó la llave vieja de uno de los candados exteriores, por si acaso. Ahora le ofrecía esta llave a Jimena con los ojos llenos de cariño. Se olvidaron de que vemos. Siempre lo vemos. Jimena sostenía la llave como si recibiera un arma sagrada. No era solo hierro viejo. Era coraje en forma de objeto, era la prueba de que no estaba sola. Cuando regresó a la mansión, el salón principal ya estaba decorado con flores blancas. El vestido de Isadora había llegado de la capital, y las cajas de souvenirs estaban apiladas en la despensa. La casa estaba impregnada del encanto de un matrimonio perfecto, mientras que tras bambalinas, la verdad respiraba amortiguada. Esa mañana, Jimena apenas durmió. Se tumbó en su pequeña cama mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj en la pared y reviviendo cada escena. El llanto, la manta, el sobre con el dinero, el recibo de la clínica psiquiátrica y ahora la llave. Allí, en la oscuridad, lo único que la calentaba era una decisión. Antes de que saliera el sol, entraría en esa casa de huéspedes. Y si dentro de ese armario cerrado había lo que ella imaginaba, nada volvería a ser igual que antes. Durante el desayuno, sirvió las barras en silencio. Nadie notó su ausencia de palabras. Todos estaban demasiado ocupados con las pruebas de vestido, los ensayos de la ceremonia y los detalles del menú. Pero al pasar junto a la ama de llaves, notó una mirada rápida y aguda. Doña Lupe sabía que Jimena llevaba algo en el pecho, y esa tensión silenciosa cruzó los pasillos como una corriente eléctrica. Por la noche, sola en la lavandería, se arrodillaba frente al armario donde guardaba sus productos de limpieza y escondía la llave entre los paños. Pero antes de cerrar la puerta, sus ojos se detuvieron en una escoba apoyada en la esquina.
El mango de madera estaba astillado, como si lo hubieran forzado contra algo. Recordaba la manta sucia, el biberón tirado, el pañal en la bolsa de basura. Cada pieza parecía gritar. Y luego, por un momento, se apoyó en la pared, miró al suelo y dejó caer el peso sobre sus hombros. Era injusto, demasiado injusto. Pensó, ¿por qué los ricos pueden cometer tantos errores y aún así ser aplaudidos? ¿Por qué sus mentiras fueron perdonadas con flores, mientras que las verdades de los pobres quedaron enterradas en silencio? Y si alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, si alguna vez has sentido el peso de estar en silencio mientras otros hablan mentiras en voz alta, deja tu comentario aquí. Él dice, lo entiendo, ya he pasado por esto, es verdad, porque a veces todo lo que una mujer como Jimena necesita es saber que alguien la está escuchando. Cerró el armario con firmeza. Esa noche dormiría unas horas, pero al amanecer no solo tendría en sus manos una llave, tendría la verdad. Pero lo que Jimena aún no sabía, y que nadie imaginó, era que alguien la estaba observando a través de las cámaras del jardín. Y hubo quienes estaban dispuestos a impedir que esa puerta se abriera, a cualquier precio. Aún era el amanecer cuando Jimena cruzó el jardín en silencio, sus frías manos ocultando la llave en el bolsillo del delantal. El césped aún conservaba el rocío de la noche y el olor a tierra mojada mezclado con el aroma dormido de las rosas plantadas por doña Yolanda. Un viento ligero pasaba entre los árboles, meciendo discretamente las ramas, como si la naturaleza también tuviera la suspense, esperando lo que vendría. Cada paso que daba dejaba una pequeña marca en el suelo. Su corazón latía demasiado fuerte para el silencio que lo envolvía todo. A lo lejos, un perro callejero ladró, luego otro respondió, y pronto el silencio volvió con aún más fuerza. La mansión dormía, pero Jimena sabía que, en algún rincón de esa propiedad, la verdad respiraba en secreto. Al llegar a la casa de invitados, se detuvo frente a la puerta de madera con el viejo candado. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave con cuidado. El hierro helado tocó sus dedos como un presagio. Miró a su alrededor una última vez y con la mirada fija en el candado encajó la llave. Giraba lentamente, una grieta seca cortó el aire, la cerradura se abrió. Jimena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un segundo pensó en volver. Pero algo dentro de ella, una fuerza que venía del dolor, un coraje silencioso, una vida entera ignorando toda su vida, le empujó la mano. Abrió la puerta. El aire dentro era sofocante, caliente, y olía a leche rancia, plástico y moho. Entró con pasos lentos, jadeando. El único sonido era su respiración y un sollozo leve, muy ligero. El armario estaba al fondo, cubierto por una gruesa colcha, como si intentara ocultar incluso la forma del mueble. Jimena se acercó, ajustó la colcha con fuerza y el olor se hizo aún más fuerte. Se arrodilló y abrió las puertas. Allí, entre mantas sucias y botellas de suplementos caducadas, había un bebé, pequeña, delgada, con los ojos hundidos y asustados. La boca seca se movía sin hacer sonido. Sus mejillas hundidas temblaban por el frío. El frágil pequeño cuerpo se encogió como si ya hubiera aprendido a tener miedo al mundo. Jimena se llevó la mano a la boca. El grito que había estado conteniendo durante días finalmente desbordó por sus ojos. Se arrodilló más, extendió los brazos y cogió al bebé con cuidado, como si fuera de cristal. Era demasiado ligero. No lloró. Solo la miraba con ojos negros y tristes, como si ya supiera lo que era ser olvidado. Ella lo acunó contra su pecho y susurró: «No eres basura, eres la vida». El calor del pequeño cuerpo temblaba en sus brazos. Miró a su alrededor. En la esquina, pañales sucios, biberones mal lavados, una bolsa vacía y papeles rotos. También había un pequeño conjunto azul con una mancha oscura, doblado a toda prisa y tirado sobre una silla.
Ahora sabía que ese bebé era más que un secreto, era una frase, una amenaza viviente para todo lo que esa familia quería mantener oculto. Y en ese momento, mientras Jimena aún intentaba entender cómo alguien podía ser capaz de tal crueldad, una luz se encendió en la ventana de la mansión. Arriba, Verónica Valdés se despertó, y cuando abrió el cajón de las joyas, se dio cuenta de que la llave había desaparecido. La boda aún no había comenzado, pero la guerra, estaba a punto de explotar. El cielo seguía teñido de azul oscuro cuando Jimena salió corriendo de la casa de invitados con el bebé en brazos. El niño, envuelto en una manta sucia, respiraba con dificultad, pero seguía vivo. Su corazón latía como un tambor, y cada paso parecía resonar dentro como un grito atrapado. El césped seguía mojado de rocío y sus pies se hundían ligeramente en la fría tierra. No miró atrás. El único foco era la mansión. El único deseo, proteger esa vida. Al rodear el sendero que conectaba la parte trasera con el jardín principal, vio una silueta familiar. Leonardo Castañeda volvía de su carrera matutina, sudoroso, con los auriculares aún colgados del cuello, camiseta mojada y expresión sorprendida de ver a Ximena tan apresurada. Se detuvo, frunció el ceño. «Ximena», pero la respuesta llegó sin palabras. Cuando ella se puso frente a él, temblando, con los ojos llenos de lágrimas y los brazos abrazando a esa pequeña criatura, se quedó paralizado. ¿De quién es este bebé? Ximena apenas podía hablar. Las palabras se quedaron atascadas entre la garganta y el miedo, pero lo miró con la firmeza de quien lleva la verdad. Estaba encerrado en la casa de invitados. Lo encontré hoy, antes de que saliera el sol. Estaba solo, con leche caducada, hambriento, frío. Leonardo sintió que el estómago se le revolvía. Miró al niño, la piel pálida, los ojos hundidos y la ropa manchada. Por un momento no podía creerlo. Eso parecía sacado de una película, una tragedia oculta. «¿Qué quieres decir?», susurró con la voz quebrada. «¿Cómo es que nadie lo sabía?». Ximena respiró hondo. «He oído gritos. Vi notas rotas en la basura. Encontré un ungüento posparto en la habitación de Isadora, fechado hace 2 meses. Vi a su madre llevando bolsas pesadas allí, siempre de noche, pero no pude probarlo. Ahora sí». Abrió el bolsillo y le entregó una pequeña caja con objetos cuidadosamente guardados. El frasco de pomada curativa con el nombre de una clínica de la capital, una nota rasgada con la frase «Él es la única amenaza», y fotos que ella misma tomó con su móvil, de la manta infantil, del candado que cerraba el armario, de los restos de leche caducada. Leonardo lo recogió todo con manos temblorosas. Cada objeto parecía arrancarle un pedazo de cordura. Eso no puede ser verdad, pero las piezas encajaron, los nervios constantes de Isadora, la negativa a hablar de niños, el misterioso escapa a la capital, la frialdad con la que trataba asuntos íntimos, y ahora ese bebé. Se arrodilló junto a la señora de la limpieza y le pasó la mano por el pelo. El contacto lo desmontó por dentro. Era real, una vida inocente oculta allí, entre muros de lujo. ¿Crees que es Sue?, preguntó, incapaz de mirar a Ximena a los ojos. Ella simplemente asintió. «No lo sé con certeza, pero sé que está en peligro, y que alguien está intentando borrar a este chico de la historia de esta casa». Leonardo se levantó. El aspecto era diferente. Ya no era el heredero distraído, el novio encantado. Ahora, ante la verdad, era el hombre enfrentado a la podredumbre oculta bajo su propio techo. «Nadie va a borrar a este chico, Ximena. Lo prometo». Sintió algo que no podía nombrar. Una esperanza poco común. Un vínculo improbable entre 2 mundos lejanos. El suyo, hecho de escobas, silencio y miradas desviadas. Y el suyo, hecho de poder, dinero y apariencias. Pero allí, en medio del jardín aún húmedo, los 2 eran solo humanos
intentando proteger una vida. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarla adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque a veces todo lo que una verdad necesita para sobrevivir es alguien dispuesto a no dejarla morir. Leonardo tomó al bebé en brazos. El frágil cuerpo se acurrucó contra su pecho como si reconociera un refugio seguro. Llévalo a la enfermería de la casa. Dice que es hijo de un empleado que enfermó. Voy a distraer a seguridad. Ahorramos tiempo. Y vamos a descubrir quién más está detrás. Ximena estuvo de acuerdo. En el balcón, a lo lejos, Verónica Valdés ya estaba de pie, con la mirada fija en el sendero del jardín. El sol salía lentamente, pero la sombra de la verdad se extendió más rápido. ¿Y qué haría Verónica cuando descubriera que la llave ya no cerraba la puerta de su secreto? El sonido de tacones apresurados resonaba sobre el suelo de baldosas de la casa de invitados, mientras Isadora empujaba puertas y gritaba el nombre de su madre. Su rostro, que horas antes había mostrado la serenidad de una novia a punto de casarse con uno de los herederos más ricos de Jalisco, ahora era pura desesperación. Su pelo despeinado, sus ojos muy abiertos, su maquillaje manchado por el sudor de la mañana temprano, sin dormir. «¡No está aquí!», gritó golpeando la pared con la mano. «¡Mamá! ¡Ha desaparecido!». Verónica llegó segundos después, con el rostro pálido y la respiración agitada. Miró a su alrededor, vio la manta en el suelo, el armario abierto de par en par y el vacío en el lugar donde debería estar el secreto mejor guardado de la familia. No dijo nada. No lo necesitaba. Sus ojos lo decían todo. Fue la maldita señora de la limpieza. Isadora se desplomó en una silla. Va a arruinarlo todo, todo. Si hubieras escuchado desde el principio, nada de esto habría pasado. Ahora se calma, por el amor de Dios. Ve a lavar esa cara. Aún podemos controlar la situación. Pero ninguno de los dos podía fingir control ya. Lo que había estado sellado y oculto durante 2 meses ahora estaba suelto, vivo, y en los brazos de alguien que no se doblega ante amenazas. En la mansión principal, el desayuno estaba a punto de servirse cuando la puerta de entrada se abrió de repente. Entró Leonardo, seguido por Ximena, que sostenía al bebé con un paño limpio sobre la cabeza. Los ojos de los empleados se detuvieron. El silencio se apoderó del ambiente como una ráfaga de viento helado. «Tenemos que hablar», dijo Leonardo. Isadora apareció en las escaleras como actriz que tropezaba con su propio papel. Vino corriendo con lágrimas forzadas en los ojos. «Cariño, ¿qué es esto? ¿Qué niño es este?». Ximena apretó al bebé contra su pecho. Leonardo miró a la novia un momento y no respondió. Se volvió hacia Verónica, que bajaba lentamente los escalones, con el rostro frío como el mármol. «¿Puedes explicarme qué hacía este bebé encerrado en un armario en la casa de invitados?». Isadora soltó un suspiro tembloroso. «Eso es un malentendido, Leo. No es lo que parece». «¿No?», replicó. «Porque parece un crimen». Luego se acercó, extendiendo las manos. «Iba a decírtelo. Es solo que todo es muy difícil. Ese bebé es hijo de un exnovio. Apareció chantajeándome y no sabía qué hacer. Mi madre solo intentó protegerme». Leonardo cruzó los brazos. «¿Y por qué estaba desnutrido? ¿Con leche caducada? ¿Por qué estaba encerrado en un armario?». Isadora dudó. «Yo pensé que era la mejor manera de esconderse hasta que termine la boda. Entonces encontraríamos la manera». La mentira colgaba de su boca como una cuerda podrida. Con cada palabra, el suelo bajo sus pies se hundía. Verónica intentó interferir, con la frialdad de quien se esconde tras siglos de apariencia. «Leonardo, querido, sé que todo esto suena terrible, pero estábamos protegiendo a la familia. Ya sabes cómo es la prensa. Un escándalo así antes del matrimonio». «¿Un escándalo?».
interrumpió con voz firme. Esto no es un escándalo, es crueldad. En ese momento el bebé, sintiendo la atmósfera tensa, soltó un llanto agudo. Su sonido cortaba el aire como una cuchilla. Todos miraron a Jimena, que intentaba calmar a la niña, sacudiendo el cuerpo lentamente. El llanto aumentó. Resonaba entre las columnas doradas, los cristales de la lámpara, los pasillos que durante años solo ocultaron el silencio. Y en ese sonido había más verdad que en todas las palabras que Isadora había dicho desde que entró en esa casa. Leonardo cerró los ojos un segundo. No puedo casarme con alguien que hace eso. Isadora se arrodilló ante él, suplicándola. Leo, por favor, te amo. Solo tenía miedo. Fue culpa de mi madre. Me presionó. Pero ahora ya no podía escuchar más. Jimena se alejó despacio, con el bebé aún en brazos. Desde donde estaba, observaba todo en silencio. No como alguien que gana, pero como alguien que, por primera vez, es visto. Y en medio de tanta tensión, debes preguntarte, ¿hasta dónde llegará esta mentira? ¿Quién más está implicado en este secreto? Quédate conmigo, porque todavía hay algo que nadie vio venir. Una revelación que puede darle la vuelta a todo. La mansión Castañeda nunca había estado tan silenciosa en la víspera de una boda. Llegaron las flores, los arreglos se hicieron a la perfección y los músicos ensayaron en el jardín como si la celebración siguiera siendo real. Pero tras esa fachada de lujo, lo que se estaba preparando era otra cosa. Un espectáculo de verdades listo para romper el velo de mentiras. Leonardo, con los ojos marcados por noches sin dormir, canceló la boda en el registro civil sin hacer alarde. Pero no canceló la ceremonia. Todavía no. Quería que todos lo vieran. Quería que la verdad tuviera audiencia. Jimena fue quien primero entendió la estrategia. Mientras doblaba las sábanas en la habitación de invitados, escuchó la conversación entre Leonardo y su abogado. El novio había decidido. Expondría todo delante de los invitados, la prensa, la élite que siempre creyó en el teatro montado por Isadora y Verónica. El silencio de Jimena era su fortaleza. Cuidó del bebé como alguien que cuida una herida abierta en el mundo. Lo llevó al médico privado de la familia, un hombre serio, de cabello blanco y corazón sensible, quien, al examinar al niño, soltó un profundo suspiro de indignación. Este niño está desnutrido, deshidratado, emocionalmente abandonado. No hay justificación médica ni moral para esto. Jimena simplemente bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. ¿Puedes hacer un informe? Más que eso, respondió, ya rellenando el papeleo. Notificaré a las autoridades. Este niño necesita ser protegido. Leonardo llegó minutos después y, al oír el veredicto del doctor, respiró hondo. Lo encomiendo al cuidado de la justicia, pero dámelo hasta el final de la noche. Necesito mostrarle esto al mundo. Dentro de la mansión, el ambiente se agrió. Verónica encerrada en su habitación, con Isadora llorando por cada llamada rechazada. Intentaron convencer al conductor de la familia para que los llevara a Ciudad de México. Ofrecieron dinero, prometieron secreto. Pero él, que había servido a la familia durante 20 años, solo respondió, órdenes del jefe, y esta vez estoy de acuerdo con él. La desesperación se instaló. Isadora gritó, se tiró del pelo, dijo que su vida se había acabado. Verónica, en cambio, era piedra. Observó todo en silencio, con la mirada fija, como si calculara el último movimiento. Mientras tanto, Jimena pasaba por las salas de la casa como si fuera parte del mobiliario. Nadie la notó, y eso fue lo que le dio libertad. Escuchó diálogos, tiene atractivos, anotaba mentalmente cada movimiento. En la cocina, Lupita, la ex cocinera, regresó con un paquete de ropa limpia para el bebé. Abrazó a Jimena en silencio. «Hiciste lo que nadie tendría el valor de hacer», respondió Jimena con una sonrisa tímida.
No lo hice por mí, lo hice por él. Por la tarde, con la mansión en marcha para la boda que ya no existía, Jimena se sentó en la habitación trasera, con el bebé durmiendo en su regazo. La luz dorada del final del día entraba por la rendija de la ventana y en ese momento todo parecía suspendido. Acarició el rostro de la niña y pensó en su propia infancia, los días en que dormía hambrienta, escuchando a su tía decir que algún día todo mejoraría. «No te dejaron ser amado», susurró al chico, «pero ahora el mundo sabrá que existes. Y si has llegado hasta aquí y sientes este nudo en el pecho, quédate conmigo, porque el momento más fuerte de esta historia aún está por llegar». Al final de esa tarde comenzaron a llegar los primeros coches, invitados elegantes, periodistas encubiertos, amigos de la familia. Todos pensaban que iban a ver un cuento de hadas, pero allí, tras el uniforme sencillo, Jimena sabía: lo que se acercaba no era una boda, era un ajuste de cuentas. Y cuando el reloj marcó las 7 de la tarde y sonaron las campanas en el jardín, Leonardo apareció en lo alto de las escaleras, sin traje, sin sonrisas, con un bebé en brazos y la verdad en sus ojos. Lo que iba a decir, nadie allí estaba dispuesto a escuchar. Conexión de red perdida, intentando reconectar. El patio interior de la mansión Castañeda era espléndido. Flores de Nochebuena adornaban los pasillos y mesas decoradas con velas y cristales brillaban bajo la cálida luz de los faroles colgantes. Los músicos afinaron guitarras y violines, ensayando la melodía que debería acompañar el esperado sí del año en Guadalajara. Los invitados elegantes charlaban, se brindaban y las risas llenaban el aire, como si nada pudiera sacudir esa atmósfera de lujo y pompa. Pero tras la fachada perfecta, el corazón de Jimena latía rápido, con la urgencia de quien guarda un secreto capaz de darle la vuelta a todo. Sostenía al niño en brazos, ahora envuelto en una manta limpia y fragante, con ojos curiosos, aún demasiado pequeños para entender el caos que los adultos cultivaban a su alrededor. Isadora bajó las escaleras, impecable, con el maquillaje y el pelo perfectos, intentando mantener la sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Detrás de ella, Verónica mantenía su habitual postura rígida, hombros rectos, expresión de hierro, como una general dispuesta a proteger su secreto a toda costa. El contraste entre su arrogancia y la presencia silenciosa de Jimena era palpable, como si cada detalle del escenario conspirara a favor de una verdad a punto de estallar. En el altar improvisado, Leonardo permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, sin sonreír, pero con la mirada fija en la puerta del patio por donde aparecería Jimena. Sentía una mezcla de rabia, incredulidad y esperanza. Cada paso de la señora de la limpieza sería decisivo, cada gesto lleno de valor. El murmullo de los invitados empezó a crecer mientras ella entraba por la puerta, con la niña en brazos, su uniforme limpio contrastando con el brillo de la ropa de los presentes. El mundo entero pareció detenerse por un instante. Nadie se atrevía a respirar alto. «Antes de que continúe esta ceremonia», dijo Jimena, con voz firme, cargada de emoción y autoridad, «hay una verdad que debe mostrarse». El murmullo se convirtió en susurros nerviosos. El suelo de piedra reflejaba el movimiento de pies inquietos. Los invitados intercambiaron miradas confusas, algunos sosteniendo vasos que ahora parecían demasiado pesados, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Isadora palideció. Un sudor frío le recorría la nuca a Verónica. Se dieron cuenta de que nada de lo que dijeran o hicieran podría borrar lo que se avecinaba. Jimena miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Vio caras sorprendidas, expresiones de sorpresa y curiosidad. Respiró hondo, sintiendo cómo su propio valor crecía por segundos. El niño en sus brazos emitió un sonido débil, casi un llamado, y la señora de la limpieza lo acunó con cuidado,
como si le transmitiera al pequeño el poder de la verdad misma. Tú, empezó, señalando ligeramente a Isadora y Verónica, intentaste ocultar una vida que nadie debería olvidar, que nadie debería abandonar a merced del miedo o la codicia. Este bebé, que ahora está en mis brazos, ha sido mantenido encerrado, descuidado, olvidado, pero existe, merece ser visto, merece justicia. El público permaneció en absoluto silencio, absorbiendo cada palabra. Cada sílaba parecía cargar con el peso de meses de engaños, mentiras y crueldad ocultas tras lujosas paredes. El suave llanto del niño se mezclaba con el silencio, convirtiéndose en una acusación viva, una prueba silenciosa de la monstruosidad que acechaba tras las sonrisas falsas. Isadora tragó saliva, su maquillaje difuminándose imperceptiblemente sobre sus párpados, sus dedos temblando ligeramente. Verónica intentó avanzar, abrir la boca para intervenir, pero la expresión de Leonardo, fija y rígida, le impidió cualquier atrevimiento. Levantó la mano mirando al público y nadie se atrevió a interrumpir. «Esto no es solo un bebé», continuó Jimena con voz firme. «Es la verdad que has intentado enterrar. Cada nota, cada ungüento, cada puerta cerrada era un intento de borrar a este niño. Pero no hay ningún secreto capaz de superar el valor de quienes saben mirar, de quienes se niegan a guardar silencio». Se detuvo, respiró hondo y miró a los ojos de Leonardo, que ahora comprendía plenamente la magnitud del mal que rodeaba a su familia. Y en ese momento, Jimena sintió una oleada de fuerza, como si toda la injusticia sufrida durante años convergiera en un solo instante, permitiéndole convertirse en la voz de quienes no podían hablar. Y si también has pasado por momentos en los que sentiste que nadie vio tu dolor, que nadie estaba a tu lado, que este momento sea un abrazo. Comenta aquí si entiendes, si alguna vez has experimentado algo similar, si has sentido el peso de ser invisible, dijo, mirando la cámara imaginaria de cada espectador presente en el corazón de la historia, creando un puente entre su valentía y la emoción de quienes observan. El llanto del niño aumentó, resonando por la habitación decorada con flores rojas y luces doradas, como si cada nota acusara la mentira acumulada con el tiempo. Los invitados se retiraban discretamente, algunos llevándose involuntariamente las manos a los labios, otros simplemente tragando saliva. Leonardo dio un paso adelante, acercándose a Jimena. Cogió al bebé con cuidado, sintiendo la fragilidad del pequeño cuerpo contra su pecho. Miró a Isadora, que intentaba mantener el último hilo de dignidad. «Necesito que todos lo vean», dijo, con voz grave, llena de autoridad. «Esto no es solo por esta boda. Se trata de justicia, sobre la responsabilidad, sobre la verdad». Verónica se estremeció. Intentó controlar su respiración, pero sus ojos delataban pánico. No había estrategia, ni carta bajo la manga que pudiera revertir el impulso. La máscara de control absoluto había caído. Jimena observaba cada gesto, cada reacción. El miedo en los rostros de los villanos contrastaba con la determinación que irradiaba Leonardo, y la fragilidad del bebé que ahora recibía atención y protección. Y por un segundo sonrió levemente. Una sonrisa silenciosa, pero cargada de significado. La justicia estaba a punto de hacerse, y su presencia fue el catalizador que transformó la mentira en verdad ante todos. El silencio del salón era casi palpable, hasta que Jimena, con firmeza, concluyó: «Ahora todo el mundo lo sabe. Ahora nadie podrá fingir que no ve. La historia que has intentado ocultar está ahí para que todos la vean». El murmullo empezó a extenderse. Los invitados se miraron, susurrando palabras de sorpresa, incredulidad e indignación. Algunos sostenían las copas, otros se apoyaban en las mesas para no desplomarse por la tensión del momento. Y mientras la niña en brazos de Jimena lloraba,
un pequeño sonido de vida proclamando la verdad, un pensamiento cruzó la mente de la señora de la limpieza. Cada silencio ignorado, cada puerta cerrada, cada mirada que había evitado durante años, finalmente se convertía en fuerza. Ya no era solo la invisible, era la protagonista de un cambio que nadie podía negar ya. Pero una pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de tensión. ¿Tendrían Isadora y Verónica aún alguna última carta? ¿Alguna manipulación capaz de intentar girar la corte a su favor? ¿O la verdad se volvería finalmente inquebrantable ante todos? El pasillo de la mansión Castañeda quedó sumido en una tensión casi palpable. Los invitados inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Leonardo, sujetando firmemente el micrófono, levantó la mano para que todos guardaran silencio. No necesitaba gritar. La autoridad en su voz era suficiente para silenciar cada susurro, cada risa nerviosa que intentaba llenar el aire pesado. Miró a Jimena, que estaba allí, firme y serena, sosteniendo al bebé con cuidado, cada músculo de su cuerpo tenso por la anticipación, pero sin dudar. Con un gesto silencioso, Jimena le entregó el móvil que había usado para grabar semanas de observación y escucha. El dispositivo que contenía la prueba viviente del secreto más oscuro que esas paredes habían albergado. Leonardo pulsó reproducir. Toda la sala pareció contener la respiración. Primero, la voz baja y calculadora de Verónica resonó. Si muere antes del matrimonio, nadie sabrá que existe. El eco de las palabras era cortante, una lámina de hielo atravesando el corazón de cada invitado. Luego, la voz de Isadora, aún más fría y directa, resuelve esto. No puede arruinar mi futuro. Cada sílaba retumbaba en el aire como un trueno en una tormenta silenciosa, y el impacto fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa. Los invitados se tapaban la boca con las manos, otros se apoyaban en las sillas, algunos tambaleándose ligeramente. ¡Dios mío! ¡Qué horror! Eso es un crimen. Cada frase subía por la sala como ondas expansivas. La incredulidad y la indignación se mezclaban, atravesando el aire como una corriente eléctrica. Los rostros que antes mostraban sonrisas de expectativa, ahora estaban marcados por el shock, la rabia, la sensación de estar presenciando una injusticia expuesta, el mal al descubierto. Isadora intentó avanzar. Pasos rápidos, saltos cortos, dedos extendidos hacia el bebé en brazos de Jimena. Pero Leonardo intervino, bloqueando su paso con su cuerpo firme, sus ojos fijos en ella, como si pudiera atravesar su máscara de control. La novia vaciló, tragó saliva, su rostro pasó de blanco a rojo y luego de nuevo pálido, cada expresión traicionando miedo y desesperación. Se dio cuenta de que no había escapatoria. Todo lo que ella y su madre habían intentado ocultar durante semanas, meses, estaba ahora delante de todos, expuesto como una herida abierta, palpitando ante cada mirada vigilante. Verónica, a su vez, intentó articular palabras, pero la fuerza de la situación la asfixiaba. La rigidez que la había acompañado durante años parecía desvanecerse ante la realidad que Leonardo, Jimena y el bebé sacaron a la luz. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sujetaba el dobladillo de su vestido, con la respiración entrecortada, la mente corriendo buscando una excusa que ya no existía. Cada invitado ahora no veía a una madre protectora, sino a una cómplice en un plan que ponía en riesgo la vida de un niño por la codicia y la apariencia. Jimena, al observar el enfrentamiento, sintió una oleada de alivio mezclada con tensión recorrer su cuerpo. Respiró hondo, abrazando suavemente al bebé contra su pecho, sintiendo la vida frágil y cálida que llevaba encima. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero su corazón latía con firmeza, consciente de que en ese momento el valor y la verdad habían vencido al silencio y la manipulación.
El poder ahora estaba en manos de quienes elegían actuar, y ella, invisible durante tantos años, finalmente era vista como una protagonista. Los invitados comenzaron a moverse, algunos acercándose a Leonardo, otros susurrando entre ellos sobre lo que acababan de oír. La indignación creció, y la sensación de injusticia al recibir finalmente una respuesta hizo que algunos derramaran lágrimas silenciosas. Fue la primera vez que muchos presenciaron la verdad desnuda, sin escenificación, sin cortes, sin rodeos. Isadora, al darse cuenta de que todos los intentos de manipulación habían fracasado, empezó a temblar visiblemente. Su voz vacilante aún intentaba crear algún sentido, alguna narrativa que justificara lo injustificable. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Pero Leonardo no dejó espacio para más engaños. No hay explicación para dejar a un bebé desnutrido encerrado en un armario, dijo con firmeza, con la voz cargada de ira contenida. No hay excusa para engañar a todos aquí, para mentir y manipular la vida de alguien tan pequeño. El llanto del bebé resonaba por la habitación, como reforzando cada palabra, cada acusación. El sonido, mezclado con los gritos y murmullos de los presentes, transformó la escena en una sala improvisada de tribunales. Todos podían sentir la gravedad de la situación, la verdad desbordándose desde cada rincón. Jimena, aún inmóvil, miró al público. Sabía que su silencio, su valor y su atención al detalle lo habían hecho posible. Y en ese momento, la invisible señora de la limpieza de antes se convirtió en la heroína de una historia que nadie olvidaría. Su mirada, firme, transmitía un mensaje silencioso a todos. La injusticia puede ser derrotada cuando alguien decide actuar. Isadora finalmente cedió, se entregó a las pruebas. Verónica intentó seguir adelante, pero su propia vergüenza la detuvo. Cada gesto delataba ahora más que cualquier palabra. El pesado silencio que siguió solo fue interrumpido por el llanto continuo del bebé, recordando a todos que la vida había sido descuidada y que ahora finalmente estaba siendo protegida. Y mientras el salón respiraba entre incredulidad e indignación, un pensamiento cruzó la mente de Jimena. ¿Y si aún hay alguien más involucrado? Si este secreto, aunque expuesto, tiene otras ramificaciones ocultas que aún pueden salir a la luz. ¿Quién más manipulaba, planeaba, observaba? La tensión no disminuyó y todos esperaban la reacción de los villanos. Pero en el fondo, Jimena sabía que el siguiente paso determinaría si la justicia sería completa o si aún quedarían sombras que enfrentar. Y en ese instante, la pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de suspense y anticipación. ¿Quién pagará el precio completo por todas las mentiras? ¿Y hasta dónde puede llegar la verdad para proteger a quienes no tienen voz? El salón de la mansión Castañeda se había convertido en un escenario de shock y revelaciones. Los invitados que minutos antes habían brindado y hablado ahora permanecían inmóviles, con los ojos abiertos de par en par, la respiración contenida, como si el tiempo se hubiera congelado ante la magnitud del escándalo. Verónica, con el rostro pálido y los dedos temblorosos agarrando el dobladillo de su vestido, intentó mantener la compostura que hacía tiempo había desaparecido por dentro. «Todo fue un malentendido», dijo, con la voz más baja de lo esperado, pero lo bastante firme como para intentar llenar el vacío de autoridad que la situación había arrancado. «Estábamos protegiendo a la familia». Las palabras salieron con dificultad, tropezando entre la indignación silenciosa de todos los presentes. Pero cada prueba que Jimena había reunido, cada foto, cada botella, cada audio, cada detalle de negligencia y manipulación, aplastaba cualquier intento de justificación. El aire se volvió denso, cargado del olor a flores marchitas y velas apagadas,
reflejando la atmósfera de desilusión que ahora flotaba sobre el salón. El médico privado de la familia, llamado discretamente por Leonardo horas antes, avanzó hasta el centro de la escena. Con expresión seria y postura rígida, confirmó delante de todos el estado crítico del niño. Sus palabras resonaron como una frase. Este niño ha sido descuidado. El estado de desnutrición es grave. Y si no se hubiera hecho nada, podría haber tenido consecuencias irreversibles. El murmullo de los invitados se convirtió en un shock abierto. Algunos se tapaban la boca con las manos. Otros se alejaban de Isadora y Verónica como si un peligro invisible las rodeara. El silencio se mezclaba con miradas de reproche que dolían más que cualquier palabra. Isadora, que hasta entonces había intentado mantener la postura de una novia perfecta y fría, se desplomó. No lloró por el bebé, no sintió remordimiento. Su furia y desesperación nacían del colapso del avión, del futuro que se disolvía ante sus ojos. «Yo merezco la vida que me pertenece», gritó con la voz temblorosa de ira. «No nací para ser pobre». Toda la sala se detuvo. Cada invitado se dio cuenta de que no era solo la mentira del niño, sino la codicia y el egoísmo lo que definía la personalidad de la novia. La máscara estaba rota. Verónica intentó intervenir, extendiendo las manos como si pudiera sostener el suelo que se deslizaba bajo los pies de su hija, intentando sostener lo que quedaba del honor familiar. Pero Leonardo, firme e impasible, levantó la mano para silenciarla. Cada sílaba de su voz parecía grabar la verdad en la pared. Mi familia no se construirá sobre mentiras, abusos y crueldad. Los ojos de la señora de la limpieza se llenaron de lágrimas silenciosas, pero no de miedo. La justicia, aunque tarde, estaba llegando. Abrazó al bebé contra su pecho, sintiendo la vida latir con fuerza, como si cada latido fuera una respuesta directa al mal que se había revelado. Jimena sentía que todo lo que había acumulado en valentía, observación y silencio se estaba convirtiendo ahora en un resultado palpable. El peso invisible de los años cargados sobre sus hombros finalmente encontró un propósito. Mientras Isadora luchaba, aún intentando gritar y manipular, la policía, previamente advertida por Leonardo, cruzó la verja de la mansión. Los uniformes azules brillaban bajo el sol de la mañana que empezaba a iluminar Guadalajara, reflejándose en las frías piedras del jardín, trayendo consigo la certeza de que la ley comenzaría a actuar. El sonido de los pasos de los funcionarios, combinado con los murmullos de los invitados, transformó la atmósfera en una tensión casi física, una expectativa colectiva de que, por fin, la verdad tendría consecuencias. Jimena respiró hondo, sintiendo el peso del momento, y por un instante todo su cuerpo tembló con la intensidad de la escena. Las flores, las lámparas de araña, la riqueza que los rodeaba, nada de eso importaba ya. Lo que importaba era el niño seguro, la verdad reconocida, la justicia acercándose. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Isadora empezó a gritar más fuerte, intentando atacar verbalmente a Leonardo, intentando desviar la atención, pero cada palabra caía sobre oídos que ya no creían en su teatro. Los invitados se alejaban, murmurando indignados, algunos con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de cuánto habían sido engañados por esa fachada de riqueza y perfección. La frustración de Verónica creció. Sus manos empezaban a temblar visiblemente, todo su cuerpo denunciando que el control se le había escapado de las manos. Leonardo dio un paso adelante, colocándose entre Jimena, el bebé y las dos mujeres como un escudo viviente. Su mirada recorría cada rostro del público, asegurándose de que todos entendieran que no se toleraría ningún intento de manipulación adicional.
Cada gesto, cada movimiento estaba calculado para asegurar que la verdad fuera absoluta y que la seguridad del niño estuviera garantizada. Ximena, a su vez, mantuvo su postura firme. A pesar de la adrenalina que le recorría las venas, no se echó atrás. Cada detalle que había descubierto, cada noche que observaba los pasillos silenciosos de la mansión, cada pequeño indicio que había reunido, culminaba en ese instante. El bebé en sus brazos representaba no solo una vida rescatada, sino la victoria del valor y la vigilancia sobre la crueldad disfrazada de normalidad. El sonido de las sirenas se acercaba, mezclándose con los murmullos de los invitados y los gritos de los villanos. La tensión alcanzaba su punto álgido. La ley se acercaba para sellar el destino de Isadora y Verónica, pero el público aún se preguntaba qué pasaría con la herencia del engaño, con los secretos que aún podrían permanecer ocultos en los rincones oscuros de la mansión. Mientras Ximena sostenía firmemente al bebé, sus ojos se encontraron con los de Leonardo. Había una comprensión silenciosa. Lo que empezó como observación, cuidado y valentía, ahora se convirtió en justicia visible, pero aún quedaban decisiones que tomar. El momento fue de triunfo parcial, pero la magnitud de la mentira exigía que cada siguiente paso se calculara cuidadosamente. Y en el silencio cargado que siguió flotaba una pregunta, invisible pero potente. ¿Seguirán existiendo quienes intenten desafiar la verdad, incluso ante la ley, o las consecuencias serán finalmente ineludibles para quienes se atrevieron a ocultar una vida por codicia? El sonido de las sirenas seguía resonando en los pasillos de la mansión Castañeda, cuando los oficiales finalmente entraron en el salón principal, con la mirada firme y sus pasos rítmicos anunciando que la ley había venido a sellar el destino de las mujeres que intentaban ocultar la vida de un niño por codicia. Isadora, desesperada, intentó correr por la parte trasera, llevando el vestido largo e impecable que horas antes llevaba para fingir felicidad. Pero sus tacones la delataron. Un tropezo repentino la hizo caer de rodillas sobre el frío mármol. Los invitados contuvieron la respiración, algunos tapándose los ojos, otros sujetando el móvil, grabando cada momento de humillación. Verónica, al darse cuenta de que la situación estaba completamente fuera de su control, avanzó hacia su hija, intentando interrumpir la acción de la policía, pero los agentes, preparados y firmes, la sujetaron. El brazo de la mujer fue sujetado con fuerza, y rápidamente las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas mientras intentaba protestar. «¡Esto es injusto!», gritó, pero su voz sonaba ahora vacía, impotente, rota por el peso de las pruebas que la rodeaban. Los invitados, que solo se habían perdido en susurros de indignación y murmullos de sorpresa, ahora permanecían en absoluto silencio. Algunos grabaron la escena, otros simplemente observaron, sin creer cómo se desarrolló todo. La riqueza, las flores, la música de fondo, el resplandor de las velas, nada más importaba. Todo dio paso a la verdad, desnuda y dolorosa, que se reveló ante ojos atónitos. Ximena cerró los ojos un momento, no por placer al verlos humillados, sino por alivio. Cada fibra de su cuerpo se relajó ligeramente, mientras la conciencia del deber cumplido inundaba su mente. Respiró hondo, sintiendo que esta victoria, aunque silenciosa, era enorme. No se trataba solo de ver que se hiciera justicia, sino de asegurar que una vida frágil y pequeña ahora tuviera la oportunidad de crecer en seguridad y amor. El bebé, aún en brazos de Ximena, emitía suaves sonidos, como si se diera cuenta de que por fin estaba protegido, lejos del peligro, de los pasillos sombríos y de las miradas que querían borrar su existencia. El oficial encargado de la operación se acercó a Ximena y, con un gesto discreto, indicó que podía alejarse, manteniendo al bebé seguro en sus brazos.
Mientras tanto, el niño fue registrado oficialmente bajo protección médica y legal, un procedimiento que garantizaría que no se pudiera cometer ningún daño futuro. Cada paso de la ley iba acompañado de miradas atentas y aprensivas, pero también de alivio. Finalmente, el mal que había estado en la mansión durante semanas empezó a contenerse de forma concreta. Leonardo, observando la escena, se acercó a Ximena, su rostro marcado por el cansancio, los días de tensión y el impacto emocional que trajo toda la revelación. Se arrodilló ligeramente frente a la señora de la limpieza, acercándose al niño y tocándole suavemente la cabeza. Su voz, llena de emoción y firmeza, rompió el silencio que colgaba en el salón. A partir de hoy, asumiré la responsabilidad financiera y emocional de este niño, hasta que se decida el destino de la custodia. Ella merece amor, protección y un futuro seguro, y haré todo lo posible para asegurarlo. Ximena sintió que la presión se le quitaba de encima, pero sabía que su responsabilidad seguía siendo grande. Miró a Leonardo, viendo no solo a un hombre poderoso, sino a alguien que finalmente entendía que la vida y la dignidad no tienen precio, que el valor de un hijo no se mide en fortunas, sino en cuidado, atención y valentía. Su gesto era un pacto silencioso. La verdad había ganado, y juntos protegerían a quienes más la necesitaban. Al fondo de la sala, Isadora seguía intentando comprender la magnitud de su derrota. El vestido, ahora arrugado y sucio por tropezar, simbolizaba la fragilidad de su fachada, y cada mirada a ella reforzaba que nada de lo que había intentado ocultar podía recuperarse. Verónica, esposada y controlada, vio cómo su hija se desmoronaba, el plan cuidadosamente ideado durante meses desmoronándose en cuestión de minutos. El silencio del público era pesado, pero justo. La humillación pública era proporcional a la maldad que intentaban perpetrar. Ximena, firme, sintió una oleada de alivio recorrerle la espalda. Cada pasillo que limpiaba, cada detalle que observaba, cada noche que vigilaba en silencio los pasos de Isadora y Verónica, había valido la pena. Sabía que nadie notaba sus pequeñas acciones, pero ahora todos veían el resultado: una vida salvada, justicia hecha y la mentira expuesta. Una voz silenciosa, a menudo ignorada, finalmente resonó de forma concreta. Mientras la policía sacaba a Isadora y Verónica fuera de la mansión, los invitados permanecían en shock, pero también inspirados. Algunos comentaron en voz baja el valor de Ximena, otros miraron a Leonardo con renovado respeto. La mansión, que hasta entonces había respirado lujo y apariencias falsas, ahora parecía extinguirse, como si finalmente expulsara el antiguo mal que había acechado sus muros. Cada detalle, desde las flores de la Nochebuena hasta los relucientes candelabros, ahora parecía simbolizar no solo la limpieza física, sino también moral y emocional del lugar. En medio de la habitación, Ximena respiró hondo una vez más, sintiendo al bebé acurrucarse en su regazo, cada movimiento suave, transmitiendo seguridad y confianza. Se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. La invisibilidad que la había acompañado durante tantos años ahora daba paso a un papel activo y respetado, y el corazón de la señora de la limpieza, siempre discreto, latía ahora con un reconocimiento silencioso. Sonrió levemente, pero sus ojos seguían atentos. La historia aún no había terminado, pero el primer capítulo de Justice estaba completo. Y mientras veía a Leonardo consolar al bebé, asegurándose de su protección, Ximena se permitió un momento de reflexión silenciosa. Pensó en cuántas mujeres como ella, invisibles, cargan con responsabilidades que el mundo ignora, y en cuántas veces pequeñas acciones pueden salvar vidas sin que nadie se dé cuenta. La sensación de logro era inmensa, pero la conciencia de que el camino hacia la protección aún requeriría vigilancia permanecía.
La pregunta que rondaba en sus corazones y en la mente de todos los que los observaban era inevitable. Ahora que la verdad ha sido revelada, ¿están finalmente todas las consecuencias ante ellos? ¿O aún hay sombras ocultas que deben enfrentarse para lograr la justicia plena? Los días posteriores a la humillación de los villanos trajeron un silencio lleno de atención en 1600 y todo Guadalajara. Las calles del barrio de Providencia, donde el lujo de las mansiones se mezclaba con la vida cotidiana de la ciudad, ahora susurraban el nombre de Jimena con voces que iban desde el mercado, cerca de las panaderías y cafeterías, hasta las avenidas arboladas que bordeaban el centro. La valiente empleada doméstica que salvó una vida, decían algunos carteles improvisados, compartidos por vecinos, mientras la historia de la humilde señora de la limpieza, que enfrentó falsedades y peligros, circulaba como la pólvora entre conocidos y desconocidos. Cada comentario, cada reconocimiento silencioso, parecía cargar con el peso de la justicia finalmente hecha, pero también el recordatorio de que el valor no siempre se recompensa de forma visible. Dentro de la mansión Castañeda, Leonardo llamó a Jimena a su despacho, un espacio amplio, decorado con muebles de madera oscura y tapicería de cuero que irradiaba tradición y riqueza, pero que ahora parecía menos intimidante, menos distante, ante la firme presencia de la señora de la limpieza. Él estaba sentado tras el escritorio, con la mirada fija en ella, cargada de una mezcla de gratitud y respeto, algo que nunca había tenido que enfrentar allí. Leonardo respiró hondo, su voz firme pero llena de emoción, cruzando el silencio del entorno. Jimena, no te has callado. Veías lo que nadie más quería ver y actuabas cuando todos los demás dudaban. Hoy, la vida fue salvada por ti. La señora de la limpieza sintió un pinchazo en el pecho, la emoción creciendo silenciosamente como una llama contenida. Cada recuerdo de una infancia difícil en el barrio del Salto, cada noche de trabajo duro, sin reconocimiento, cada mirada desdeñosa a ser invisible, todo se mezclaba en ese instante. Y por primera vez, la sensación de que su valor real tenía valor la invadió. Leonardo continuó con la mano apoyada en unos documentos sobre la mesa, mirando seriamente a Jimena. Quiero que aceptes el cargo de administrador de la casa. Un salario digno, 3 veces superior al anterior, responsabilidades claras y la confianza que mereces. No como alguien que solo limpia el suelo, sino como alguien que entiende, que protege, que marca la diferencia en esta familia. Jimena tragó saliva con el corazón acelerado. Nunca había imaginado que su lugar de invisibilidad pudiera transformarse en un reconocimiento tan completo. Pero la emoción no le hizo olvidar lo esencial. Respiró hondo y respondió con voz firme pero delicada. Leonardo, muchas gracias, de verdad. Pero antes de aceptarlo del todo, quiero garantizar algo. El bebé. Quiero poder visitarle en el hospital cuando lo necesite. Quiero asegurarme de que tenga a alguien presente, que no vuelva a sentirse solo nunca más. Leonardo sonrió. Una sonrisa genuina y aliviada, mezclando respeto y complicidad. Siempre será bienvenido bajo tu cuidado. Y tú también. Este será tu espacio, tu papel, y tendrás la libertad de hacer lo que sea necesario para protegerlo. La frase hizo que el pecho de Jimena se llenara de una mezcla de felicidad y serenidad que casi no podía nombrar. El silencio de la oficina parecía pesado, pero no de opresión, de significado, de posibilidades que por fin se abrían. Al aceptar formalmente el puesto, Jimena sintió algo nuevo. La responsabilidad ya no era solo suya en el sentido invisible, sino reconocida y valorada. Cada detalle que siempre había observado, cada intuición que nadie consideraba, cada preocupación silenciosa, ahora tenía un peso reconocido.
Ya no era solo la señora de la limpieza que limpiaba la casa, era la guardiana de la verdad, la justicia y la vida de una niña que no había pedido nacer en un entorno de mentiras y crueldad. En aquellos días, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Ximena percibía cada detalle con ojos diferentes. Las luces de Navidad seguían parpadeando discretamente, pero ahora el resplandor no eclipsaba la realidad. La atmósfera respiraba sinceridad, y cada habitación llevaba el eco de la transformación. La casa, antes escenario de secretos y amenazas, ahora parecía más ligera, cada objeto pulido, reflejando no solo la riqueza, sino también la integridad recién restaurada. Ximena recordaba su propia vida, la dificultad de ser invisible, de crecer, llevando la sensación de que sus gestos pasaban desapercibidos. Ahora, ese reconocimiento público y personal era más que un pago, más que un nuevo título, era la validación de su dignidad y coraje. Y en el fondo, sabía que la mayor recompensa no era el salario ni el puesto, sino la certeza de que, por sus manos, alguien que dependía enteramente de la protección y el amor estaba a salvo. Mientras caminaba por el jardín, el olor del café recién hecho de las mañanas aún llenaba el aire de la cocina principal, mezclado con el aroma de las flores que Leonardo había guardado en los jarrones como recordatorio de la normalidad. Ximena miró a la niña, ahora en buenas manos en el hospital, y sintió una mezcla de paz y expectativa. Paz por haber salvado la vida de ese pequeño ser, expectativa porque sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero que ahora la verdad y el valor caminaban a su lado. En un momento de silencio íntimo reflexionó: es increíble cómo un acto silencioso puede cambiar tantas vidas. ¿Cuántas veces alguien pasa desapercibido y nadie ve la diferencia que hace? Y luego, casi como un susurro para quienes seguían la historia, pensó: si estás observando y sientes que a veces ignoras tu valor, debes saber que puede ser la fuerza que alguien necesitaba para sobrevivir. Y si puedes, comparte, comenta, dale like, porque historias como esta deben llegar a corazones que aún creen en la justicia y la dignidad. El día estaba tranquilo, pero Ximena sabía que la vida no se trata solo de victorias únicas. La responsabilidad ahora era mayor, pero cargada de propósito. Había aprendido que el coraje, la observación y la acción silenciosa tienen poder, y que, incluso siendo una mujer sencilla, invisible a los ojos de muchos, podía mover mundos, salvar vidas y cambiar destinos. Cada pasillo que limpiaba, cada tarea aparentemente ordinaria, ahora llevaba la fuerza de su experiencia y la mirada vigilante de alguien que nunca ignoraría las injusticias. A medida que avanzaba la tarde y la luz del sol atravesaba las cortinas, Leonardo pasó junto a ella, ofreciéndole una sonrisa silenciosa, un reconocimiento mudo que decía todo lo que había que decir: confianza, gratitud y colaboración. Ximena le devolvió la sonrisa, sintiendo que su papel en la mansión Castañeda había cambiado para siempre. La invisibilidad que la había acompañado durante toda su vida había sido reemplazada por la presencia, la relevancia y la certeza de que estaba marcando una verdadera decisión. Y en el silencio de ese momento, aún en el corazón de la mansión, Ximena se preguntaba, observando los pasillos ahora silenciosos y llenos de significado: se había hecho justicia, la verdad revelada, la vida del bebé protegida. Pero, ¿entendería el mundo que nos rodea alguna vez el precio que una mujer invisible pagó para que la verdad saliera a la luz? ¿Alguien más se atrevería a enfrentarse a mentiras y peligros cuando todos miran hacia otro lado? Mientras caminaba por el salón principal, sintiendo cada detalle de la casa vibrar con una nueva energía, Ximena respiró hondo y sintió, por primera vez en años,
que no solo llevaba las tareas domésticas en sus manos, sino la responsabilidad de algo mucho mayor, la capacidad de transformar vidas mediante el valor y la atención silenciosa. Y con el corazón firme y la mirada puesta en el futuro, se dio cuenta de que esta historia aún tenía capítulos por vivir, momentos en los que su valor, humildad y fortaleza volverían a ser puestos a prueba, pero ahora con reconocimiento, propósito y apoyo. El aire de la mansión parecía respirar con ella, y mirando por las ventanas el barrio de Providencia que la rodeaba, Ximena pensó en silencio, casi para sí misma. Si una vida puede cambiar así, ¿cuántas otras pueden ser salvadas por aquellos que nadie ve, pero que no se callan? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de promesas y tensión, anticipando lo que aún estaba por venir, dejando la sensación de que el verdadero impacto de su valor aún no se había revelado del todo. Ximena caminaba por los silenciosos pasillos del hospital, el aroma mezclado de desinfectante y flores frescas llenando el aire, recordándole lo frágil y resistente que puede ser la vida. Cada paso parecía más ligero que en días anteriores, como si el mismo valor que la había mantenido firme durante las últimas semanas se hubiera convertido ahora en una fuerza que la guiaba sin esfuerzo. Al entrar en la habitación iluminada por la suave luz del sol de la mañana, encontró al bebé en una cuna limpia, envuelto en mantas nuevas, con los ojos atentos y curiosos, una sonrisa frágil dibujándose en su rostro, aún fina, pero ahora más llena de vida. El corazón de Ximena se apretó por la emoción. Cada respiración de la niña parecía resonar en su interior, recordándole el poder silencioso de la acción justa y valiente. Se acercó, sintió el frío contacto de la manta y levantó con cuidado al bebé en brazos. La niña apretó su dedo con fuerza y Ximena, conmovida, sintió las lágrimas correr por su rostro. Ese pequeño gesto, un apretón de manos tan simple, parecía llevar consigo todas las promesas que había hecho en silencio durante semanas. Pensó en las humildes mujeres de El Salto, en los rincones invisibles de México, y en cuántas de ellas llevaban verdades pesadas que nadie se molestaba en ver. ¿Cuántas vidas más esperan a que alguien se dé cuenta de la injusticia que pasa desapercibida? Pensó, y por un momento se permitió reflexionar sobre el peso y la belleza de su propio valor. Sostuvo al niño con delicadeza, sintiendo el calor de su frágil cuerpo, y recordó todos los momentos de miedo, soledad e indignación. Cada detalle, el llanto ahogado, la botella de ungüento, las notas rasgadas, las puertas cerradas, le venía a la mente con la intensidad de una película grabada en su alma. Pero ahora, en lugar de dolor y tensión, todo se convirtió en gratitud y comprensión. Ximena se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía solo en enfrentarse a los villanos o exponer mentiras, sino en mantenerse firme, en silencio, incluso cuando nadie la miraba. Se dio cuenta de que su valentía no solo había salvado una vida, sino que también había restaurado una mínima medida de justicia en un mundo que a menudo ignora lo invisible. Sentada al borde de la cuna, acariciando la delicada cabeza del niño, Ximena reflexionaba sobre la riqueza y el poder de la familia Castañeda, en contraste con la pobreza que la rodeaba durante su propia vida. Ahora todo parecía tan relativo. Dinero, bonos, mansiones. Nada de eso se comparaba con la dignidad, la verdad y la capacidad de proteger a quienes no podían defenderse. Suspiró sintiendo el peso de la responsabilidad que aún llevaba, pero también la ligereza de saber que su acción transformadora ya había dado frutos visibles. Ese niño, ahora seguro y cuidado, era la prueba viviente de que el coraje tranquilo tiene poder.
Jimena se levantó y caminó hacia la ventana, observando Guadalajara iluminada por las luces navideñas, la ciudad palpitando con celebraciones que parecían ajenas a los dramas que se desarrollaban en esa mansión. Pensó en Leonardo, la confianza depositada en ella, la decisión de Isadora y Verónica de dejarse llevar por la codicia y el miedo, y la forma en que la verdad, incluso cuando muchos la ignoran, inevitablemente encuentra su camino. Se preguntaba cuántas historias similares pasaban desapercibidas cada día. Niños ocultos, injusticias silenciadas, corazones valientes que pasaban desapercibidos. En silencio, Jimena rezó. Agradeció a Dios por darle la fuerza para no quedarse callada, incluso cuando el miedo era una gran presunción, y pidió protección para todos los niños y personas vulnerables que dependen del valor de alguien. Cada palabra resonaba como una afirmación de fe, pero también como un compromiso. No podía descansar mientras se descuidara vida o se ocultaran verdades. El bebé volvió a sonreír y Jimena sintió que ese pequeño gesto era una recompensa inconmensurable. Pensó en todas las mañanas que había limpiado la mansión sin ser notada, todos los susurros que escuchaba, los detalles que nadie más veía. Cada momento, que antes parecía insignificante, ahora se convertía en un mosaico de coraje, atención y vigilancia que había cambiado el destino de alguien. La realización de esto trajo una profunda calidez, como si el corazón mismo de la ciudad reconociera el valor de la invisibilidad transformada en acción. Abrazó al bebé con más fuerza, sintiendo cada latido de su corazón resonar en su pecho. La mente de Jimena viajó al futuro. El pequeño, ahora protegido, crecería con el silencioso recuerdo de que alguien luchó por él cuando todos parecían cegarse ante la crueldad. Se imaginó enseñándole más tarde sobre dignidad, verdad y coraje, sobre el poder de actuar incluso cuando nadie la mira. Y por un momento sonrió ante la certeza de que la justicia podía, en efecto, venir de donde menos uno la esperaba. Mientras miraba por la ventana la ciudad, se le ocurrió que su propia vida también había cambiado. Jimena ya no era solo una señora de la limpieza. El puesto que Leonardo le había concedido, el reconocimiento de la comunidad y la sensación de haber logrado algo más grande de lo que ella misma había imaginado, construyeron un nuevo espacio para su existencia. Un espacio de valor, de respeto, de influencia silenciosa que podría inspirar a otros pueblos invisibles a creer que su voz, aunque baja, podía mover mundos. Respiró hondo, sintiendo cómo cada músculo se relajaba por primera vez en semanas. La habitación estaba en silencio, salvo por el ahora leve llanto satisfecho del bebé. Y en ese momento, Jimena comprendió algo esencial. El coraje, la atención, la empatía y la integridad son fuerzas que cruzan generaciones, que moldean destinos y que pueden transformar incluso las historias más oscuras en lecciones de humanidad. Jimena volvió a sonreír, mirando a la niña, y dijo en voz baja, casi para sí misma, casi como una promesa: «Nunca volverás a ser un secreto, y nunca volveré a ser solo una sombra invisible. La vida que hemos salvado juntos es la prueba de que la verdad y el valor siempre encuentran su camino». Sintió un escalofrío, una mezcla de orgullo y deber, y se dio cuenta de que, incluso con la justicia hecha, la responsabilidad de proteger y enseñar siempre permanecería. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando Guadalajara con tonos dorados y naranjas, Jimena miró la ciudad y pensó: si una sola persona valiente puede salvar una vida, ¿cuántas más podrían transformarse si alguien estuviera dispuesto a mirar, escuchar y actuar? La pregunta permaneció en el aire, flotando entre las luces navideñas, como una promesa de que el valor, incluso en silencio, aún tenía mucho que revelar e inspirar. El futuro era incierto,
pero la certeza de que cada gesto de atención y verdad podía cambiar el destino dejaba en los corazones de quienes observaban una poderosa sensación de esperanza y continuidad. Y en ese momento, entre el brillo de las luces y el calor del abrazo del niño, Ximena comprendió que la vida no se mide por la riqueza o el poder, sino por el impacto de cada acción justa y el amor silencioso que alguien puede ofrecer. Pero la pregunta seguía ahí, inquietante y viva. ¿Cuántas otras verdades aún esperan a alguien que no guarda silencio? Ximena caminaba lentamente por el jardín de la mansión Castañeda. El sol poniente tiñendo las copas de los árboles de dorado y reflejándose en las grandes ventanas que antes parecían guardar secretos y que ahora solo reflejaban la paz que había conseguido. El viento ligero sacudía la hierba y traía consigo el aroma de las flores nocturnas, mezclándose con la cálida brisa de Guadalajara, recordándole que, a pesar de las sombras que había enfrentado, la luz siempre encontraba su camino. Mientras miraba a Mateo, sentada en su regazo, riendo con un resplandor que nunca habría imaginado antes, sintió la plenitud de haber cambiado no solo la vida de un niño, sino también su propio destino. Leonardo observaba atentamente, ya no como un jefe distante, sino como alguien que reconocía la verdad y el valor de Ximena, la misma verdad que había desmontado mentiras y salvado una vida. Respiró hondo, con el corazón ligero, y pensó en el silencioso viaje de tantas mujeres invisibles, la fuerza que llevan sin ser reconocidas y el valor que se convierte en un acto cuando alguien decide no guardar silencio ante la injusticia. Y mientras reflexionaba sobre todo ello, murmuró para sí misma: a veces Dios pone la verdad en los ojos de quienes el mundo menos oye, y cuando esa persona tiene el valor de hablar, ninguna mentira puede sobrevivir. La lección que Ximena llevaba ahora era clara. La dignidad, el valor y la verdad son fuerzas que se multiplican, que transforman vidas y construyen puentes invisibles de justicia y esperanza. Entendía que el mundo a menudo ignora a quienes, silenciosamente, sostienen el peso de la verdad, pero que cada acción de bondad y valentía resuena más lejos que cualquier riqueza o poder. Y mientras acariciaba a Mateo, pensaba en cuántas otras historias necesitaban que alguien viera, escuchara y actuara, cuántas verdades seguían ocultas, esperando que el valor floreciera en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y en ese completo silencio, Ximena se volvió hacia quienes la observaban, casi como si hablara directamente a cada corazón que había seguido su historia. Si este gesto de valentía te ha tocado, si sentiste que la injusticia puede ser afrontada y la verdad revelada, ayúdame a llevarla adelante. Suscríbete, es como un abrazo que calienta y apoya este espacio. Cuéntanos en los comentarios qué ciudad estás viendo, para que podamos crear una comunidad de quienes creen que el valor transforma vidas. Y activa la campana para que no la pierdas cuando vuelvas a planchar el café. Cuando las luces de Guadalajara empezaron a encenderse en la ciudad, creando un mosaico de colores en calles y plazas, Ximena se dio cuenta de que su historia era solo una de muchas que aún quedaban por contar. Que otras limpiadoras, mujeres humildes, invisibles a los ojos del mundo, guardaban secretos capaces de cambiar destinos. ¿Qué otras verdades esperaban a alguien dispuesto a ver, escuchar y actuar? Con un profundo suspiro, sintiendo el peso y la ligereza de todo lo que había vivido, sonrió, sabiendo que cada paso, cada acto de valentía, siempre tendrá su lugar en la memoria del mundo. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.